No digas tu nombre en voz alta, porque algo ya lo estás repitiendo desde tu casa. Hay presencias que no necesitan ser vistas para existir. Les basta con una cosa: escucharte. Y cuando te escuchan lo suficiente, empiezan a entenderte, a copiarte, a reemplazarte. Esta es la historia de Tomás Varela, un hombre que nunca debió responder cuando lo llamaron por su nombre. Tomás vivía en una casa antigua, rodeada de monte húmedo y caminos que nadie recorría al caer la noche. Era un lugar donde el silencio no era paz, era advertencia. Todo comenzó una madrugada. Una voz, débil, casi imperceptible. Tomás se despertó de golpe. Miró el reloj, 3:17 de la mañana. Pensó que había sido un sueño, hasta que volvió a escucharla. Tomás, esta vez más clara. Se levantó, recorrió la casa. No había nadie, pero algo no estaba bien. La voz no venía de afuera, venía de dentro. Las noches siguientes, la voz regresó, siempre a la misma hora, siempre pronunciando su nombre, con una entonación imperfecta, como si aún estuviera practicando. Tomás dejó de contestar, pero ya era tarde, porque la voz ya había aprendido suficiente. Una noche el sonido cambió, ya no lo llamaba. Ahora hablaba como él. Desde el pasillo escuchó su propia voz decir: «Estoy aquí». Tomás sintió cómo el frío le recorría la espalda. Esa era su voz, exacta, sin errores. Pero él no había hablado. Se encerró en su habitación. Y entonces alguien tocó la puerta. 3 golpes. Tac, tac, tac. «Déjame entrar», dijo su propia voz desde el otro lado. Tomás retrocedió, paralizado. «No estoy afuera», continuó la voz. «Estoy contigo». El aire se volvió pesado, irrespirable. Y entonces lo vio. En el reflejo de la ventana, detrás de él, una silueta oscura, con su misma forma, su misma postura. Pero no su rostro, porque su rostro estaba vacío, como si aún no estuviera terminado. La cosa inclinó la cabeza y lentamente empezó a copiar su expresión, sus ojos, su boca, su miedo. Y cuando finalmente lo logró, sonrió. «Ahora sí», susurró. «Ya soy tú». Las luces parpadearon y en un instante Tomás dejó de moverse. Pero la cosa... No. A la mañana siguiente, los vecinos lo vieron salir. Caminaba normal. Saludaba como siempre. Era Tomás. O eso parecía. Pero esa noche, en otra casa, alguien escuchó su nombre y la voz sonaba exactamente igual. Si alguna vez escuchas que alguien te llama y no ves a nadie, no respondas. Porque puede que no quieran encontrarte, puede que quieran convertirse en ti. No abras la puerta, porque lo que está afuera ya estuvo dentro de tu casa anoche. Imagina esto. Estás solo, completamente solo. O al menos eso crees. La casa está en silencio, pero hay algo extraño en el aire. Algo que no puedes ver, pero sí sentir. Hoy te voy a contar una historia, una que pocos conocen, una historia olvidada, pero que quizá ya te está observando. Dicen que hay lugares donde el tiempo no avanza, se pudre. Lugares donde las sombras no siguen a los cuerpos, sino que tienen vida propia. Hace años, en un pequeño pueblo apartado, existía una casa abandonada. Nadie se acercaba, no porque estuviera en ruinas, sino porque quienes entraban no salían siendo los mismos. La historia comienza con un hombre llamado Esteban, un hombre curioso, demasiado curioso. Había escuchado los rumores,
voces en la noche, susurros en las paredes y lo más perturbador, sombras que respiraban. Una noche armado con una linterna y una valentía nacida más de la ignorancia que del coraje, decidió entrar. La puerta estaba entreabierta, como si lo estuviera esperando. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Era pesado, denso, como si cada respiración le robara algo más que oxígeno. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, no parecían humedad. Parecían antiguas, como si hubieran estado ahí por siglos, y entonces lo escuchó. Un susurro. No venía de un punto específico, venía de todas partes. «Ya regresaste». Esteban se quedó inmóvil. «¿Quién está ahí?», preguntó con una voz que ya no le pertenecía del todo. Silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de intención. Siguió caminando. Cada paso crujía como si el suelo protestara por su presencia. Llegó a una habitación al fondo. La puerta estaba cerrada, pero había algo del otro lado, respirando. Lentamente la abrió. Dentro no había nada, solo un espejo viejo, manchado, cubierto de grietas. Esteban se acercó y se vio, pero algo no estaba bien. Su reflejo no se movía igual. Parpadeó, pero el reflejo no lo hizo. Retrocedió, pero el reflejo sonrió. Una sonrisa torcida, imposible, inhumana. Y entonces lo entendió. Eso no era un reflejo. Era lo que había estado viviendo en la casa. Y ahora lo había encontrado. El espejo comenzó a oscurecerse, como si algo se estuviera acercando desde el otro lado. Y en un instante, la mano del reflejo atravesó el vidrio. Lo sujetó. Frío, imposible, muerto. Esteban gritó, pero nadie lo escuchó. Porque en ese lugar, los gritos no salen, se quedan atrapados, alimentando a lo que vive ahí. A la mañana siguiente, la casa volvió a quedar en silencio, pero ya no estaba vacía, porque ahora había dos presencias, la cosa y el reflejo, esperando al siguiente. Así que la próxima vez que mires un espejo, míralo bien, porque si parpadeas y tu reflejo no lo hace, ya es demasiado tarde. Si estás escuchando esto, apaga el video ahora mismo, porque ese sonido que oyes detrás de ti no viene de tu casa. Hay cosas que no deberían ser escuchadas, sonidos que no pertenecen a este mundo, pero lo peor no es oírlos, es cuando empiezan a reconocerte. Hoy te contaré la historia de Mateo Rivas, un hombre que cometió un error tan simple como quedarse a escuchar. Mateo vivía solo en una casa antigua, perdida entre árboles húmedos y silencios largos. No era el tipo de lugar donde alguien elegiría quedarse, pero él no tenía opción. Las noches eran densas, no por el frío, sino por esa sensación de que algo permanecía despierto cuando todos dormían. Todo comenzó con un sonido, un golpeteo suave. Tac, tac, tac. Venía de la pared, siempre a la misma hora, siempre con el mismo ritmo, como si estuviera respirando. Mateo pensó que eran tuberías, o quizá animales, hasta que una noche el sonido respondió. Él golpeó la pared, y algo del otro lado golpeó de vuelta. A partir de ese momento, Mateo dejó de dormir. El sonido no solo continuaba, cambiaba, se hacía más lento, más profundo, más cercano. Y una noche dejó de venir de la pared. Ahora venía de dentro de la casa. Tac, tac, desde el pasillo.
Mateo se levantó con el cuerpo rígido, como si cada músculo supiera que no debía moverse. El pasillo estaba oscuro, pero no vacío. Había algo que no podía ver, pero que ocupaba espacio. El aire era más pesado ahí, más vivo. Y entonces el sonido volvió. Pero esta vez no era un golpe, era una respiración. Una respiración húmeda, irregular, demasiado cerca. Mateo retrocedió, pero el sonido avanzó. Corrió hacia su habitación y cerró la puerta. El silencio cayó de golpe. Durante unos segundos no hubo nada, y luego un susurro desde dentro del cuarto. «No debiste contestar». Mateo giró lentamente y lo vio. No tenía forma definida. Era una masa oscura, como si la sombra se hubiera desprendido de las paredes. Pero lo peor no era su forma, era su sonido. Porque ahora respiraba igual que él. Inhalaba cuando Mateo inhalaba. Exhalaba cuando Mateo exhalaba. Lo estaba copiando. Lo estaba aprendiendo. Y entonces, sin previo aviso, dejó de imitarlo y comenzó a respirar. Antes que él, a la mañana siguiente, los vecinos lo vieron salir. Caminaba normal. Saludaba como siempre. Era Tomás. O eso parecía. Pero esa noche, en otra casa, alguien escuchó su nombre. Y la voz sonaba exactamente igual. Así que si alguna noche escuchas algo responderte desde la oscuridad, no contestes. Porque hay cosas que no quieren entrar. Quieren que tú las dejes salir.